Hola, les habla el doctor Matías Castillo Bendaño y vamos a ver el tema shock para el internado de medicina de urgencia. Los resultados de aprendizaje de esta clase es primero conocer la definición de shock, los tipos de shock, la fisiopatología, la clínica, el enfrentamiento del llamado shock indiferenciado, cuál es el manejo inicial y alguna pincelada sobre drogas vasoactivas. Como definición del shock, este es una patología que se caracteriza por un desbalance entre la oferta versus la demanda de oxígeno a nivel tisular. Por ende, vamos a tener dos grandes problemas que van a ser la causa de las manifestaciones y de las complicaciones de estos pacientes, que es la hipoperfusión a nivel ya sea de los tejidos o de los órganos, y finalmente la disfunción orgánica. ¿Ya? Se dice que el shock es el final del camino hacia la muerte del paciente, es cuando ya la enfermedad que está quejando produce un colapso circulatorio que lleva a que haya un desbalance en la homeostasis y eso lleva a hipoperfusión y disfunción orgánica. Es una patología tiempo dependiente que generalmente corresponde a los últimos minutos u horas de vida de ese paciente y por ende hay que diagnosticarlo en forma precoz y empezar el tratamiento de forma precoz también. Existen cuatro tipos de shock en general, de forma esquemática, ¿cierto? Podemos decir que existe el shock obstructivo, por un lado, el shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock cardiogénico, según las causas y las manifestaciones de este shock. El shock hipovolémico se caracteriza, como dice el nombre, por una disminución del volumen circulante efectivo, ¿ya? Y esta disminución del volumen puede ser de causa hemorrágica y no hemorrágica. A su vez, el shock hemorrágico específicamente es cuando hay una disminución de la sangre circulante y esto puede deberse a un evento traumático como lo es el politraumatismo, ¿ya? O por un evento no traumático como el clásico ejemplo es la hemorragia digestiva alta. Por otro lado, el shock hipovolémico puede ser no hemorrágico, ya llamado también shock hipovolémico verdadero, el cual se caracteriza por estar causado ya sea por un aumento de las pérdidas, que ya como es la clásica causa de shock hipovolémico, más frecuente en los niños y en los adultos mayores, que es el síndrome diarreico agudo, ¿ya? O el síndrome hiperemético, ¿ya? O por disminución de los aportes, por ejemplo, adultos mayores que no se alimentan bien, que no se hidratan bien, o por una creación del tercer espacio, donde el principal ejemplo acá es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producida por pancreatitis. Y después tenemos causas traumáticas también del shock hipovolémico no hemorrágico, que se produce principalmente por aumento de las pérdidas de forma relativa en un principio, luego absoluta, como ocurre en los gran quemados. Después tenemos el shock distributivo, que se caracteriza por una vasoplegia, es decir, hay una vasodilatación exagerada producida por distintas noxas, y ahí los principales ejemplos son la sepsis, en donde la noxa que produce esta vasodilatación es una respuesta inflamatoria exagerada del huésped a una infección generalmente bacteriana, ¿cierto? Que activa el endotelio y produce una disfunción tal que lleva a una vasodilatación sistémica. Por otro lado tenemos el shock anafiláctico, en donde la noxa también va a ser una respuesta inflamatoria, pero esta vez a un alérgeno, ¿ya? Hay un fenómeno de hipersensibilidad sistémica a un alérgeno que va a producir compromiso de varios sistemas y dentro de ello una vasodilatación a nivel sistémica. Y finalmente tenemos el shock neurogénico, que es el más raro de todos los shocks, ¿ya? Y que se ve generalmente cuando hay lesiones torácicas o cervicales altas que comprometen la cadena de ganglios simpáticos y que va a producir una disfunción autonómica simpática, y esto lleva a una pérdida del tono simpático con aumento del parasimpático, lo que lleva de vasodilatación entre otras manifestaciones.
Después tenemos el shock cardiogénico, ¿ya? Que es aquel que se produce por una disminución directa del gasto cardíaco, ya sea por disminución de la contractilidad o por alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Cuando tenemos disminución de la contractilidad, la causa principal y la más frecuente de todas es la isquemia miocárdica, es decir, infarto agudo al miocardio. También podemos tener valvulopatías o pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que llegan ya a las últimas etapas de su enfermedad. Y las arritmias como causa de alteración de la frecuencia cardíaca tal que lleva a una disminución del gasto cardíaco. Finalmente hablamos de shock obstructivo, como dice el nombre, cuando existe un impedimento, ya sea a la entrada de sangre a una de las cámaras del corazón o a la salida de sangre, ¿ya? Esto puede entonces producir una alteración a nivel de la precarga, como ocurre con el neumotórax a tensión, donde la obstrucción está a nivel de la entrada de sangre desde nivel sistémico a la aurícula derecha, y lo cual lleva a una caída brusca de la precarga. Otros casos como el tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, que hay una obstrucción a nivel de la circulación pulmonar, como ocurre en el TEP. También podemos tener una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como es la estenosis aórtica. Y finalmente podemos tener algo exógeno que está comprimiendo el corazón, ya que es lo que ocurre con el taponamiento cardíaco. Un poco hablar de fisiopatología del shock como para entender cómo enfrentarnos, cómo interpretar los hallazgos clínicos y cómo manejar esta patología. Bueno, primero a nivel fisiopatológico hablamos de dos tipos de shock o dos niveles de shock. Estos son el shock criptogénico por un lado, ya que es el shock que se ve a nivel celular, a nivel metabólico, ya en donde el desbalance del aporte versus demanda de oxígeno a nivel tisular, a nivel celular ya hablando específicamente, empieza a echar a andar el metabolismo anaerobio, ¿ya? Se pierde la capacidad de metabolizar la glucosa para producir ATP a nivel celular de manera eficiente porque hay menos consumo de oxígeno o hay mayor demanda de oxígeno que no puede ser suplida por la circulación, y esto lleva a que las células busquen otros métodos de obtención de energía, y uno de ellos es el metabolismo anaerobio, lo cual produce como detritus o como desecho metabólico el ácido láctico. Y este aumento del ácido láctico va a producir una serie de manifestaciones a nivel tisular. Una de ellas, la más importante, es la acidosis metabólica, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener pacientes que clínicamente no están o no se ven choqueados, pero podemos tener aumento del ácido láctico, podemos tener acidosis metabólica, o antes de la acidosis metabólica incluso podemos tener un exceso de base, que eso es una de las manifestaciones también precoces del shock, ¿ya? Y por otro lado tenemos el nivel ya macrohemodinámico o vasopléjico llamado, que es el que ya se manifiesta plenamente con hipoperfusión a nivel clínico, es decir, mala perfusión en la piel, con signos de mala perfusión orgánica, con alteración de conciencia, disminución del volumen de orina, etc. E hipotensión arterial, por supuesto. Pero ambos niveles van a tener una vía común que va a finalmente producir una disminución de la presión arterial media, y esa es una de las manifestaciones más tardías del shock, y es por eso que hoy vamos a aprender a ver signos precoces de shock antes de que el paciente se hipotense, para empezar a manejarlo de manera rápida y evitar el shock irreversible que nos lleva finalmente a la falla multiorgánica y la muerte. Para poder entender el manejo del shock hay que acordarse de esto que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling habla de que la presión arterial media es equivalente al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica. A su vez, el gasto cardíaco depende directamente del volumen efectivo multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y el volumen efectivo, a su vez,
va a depender de la contractilidad miocárdica, la cual está fuertemente influenciada por la precarga, que es el volumen de sangre al final de la diástole que me va a permitir el máximo estiramiento de la fibra miocárdica para que ésta tenga una contracción efectiva, y por la poscarga, que es el volumen que permite el llenado ventricular. ¿Ya? Entonces, entendiendo estos mecanismos fisiológicos, podemos entender la fisiopatología del shock. Y por ejemplo, cuando tenemos un shock hipovolémico, hay disminución del volumen efectivo, del volumen plasmático, ya sea a nivel relativo, es decir, del plasma en sí o de la sangre, y esto se traduce netamente en una disminución de la precarga. Al disminuir la precarga, disminuye la contractilidad porque hay menos estiramiento de las fibras miocárdicas, por ende se cierran con menor fuerza, esto disminuye el volumen efectivo y finalmente disminuye el gasto cardíaco, disminuyendo a su vez la presión arterial media. Por otro lado, el shock distributivo, que se caracteriza por esta vasoplegia o vasodilatación sistémica, altera principalmente la resistencia vascular sistémica, disminuyendo la resistencia vascular sistémica al disminuir la presión a nivel distal, la presión sanguínea a nivel distal capilar y producto de esta vasodilatación, lo cual disminuye directamente la presión arterial media, ya que esto influye directamente proporcional junto con el gasto cardíaco a la presión arterial media. El shock cardiogénico a su vez puede atacar a través de dos vías, ¿ya? Cuando es una arritmia se produce una alteración principalmente en la frecuencia cardíaca, ya sea una taquiarritmia, y cuando esta frecuencia cardíaca con esta taquiarritmia supera generalmente los 150, 160 latidos por minuto, se ve un compromiso del gasto cardíaco, ¿ya? Que el volumen efectivo no es capaz de sopesar y por ende hay una disminución de la presión arterial media. Por otro lado, que es lo más frecuente, cuando hay infarto o el miocardio, por ejemplo, hay una disminución directa de la contractilidad, lo que cual lleva a la disminución del volumen efectivo y finalmente del gasto cardíaco. En el caso de las valvulopatías, ya eso es una causa multifactorial que puede alterar la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la precarga y o la poscarga, y según eso va a producir finalmente la disminución del gasto cardíaco. Finalmente, en el shock obstructivo hay algo que me produce una disminución de la precarga por obstrucción de la entrada de sangre al corazón, o la poscarga porque algo me está comprimiendo el corazón, como en el caso del taponamiento cardíaco, o porque hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a disminuir la contractilidad, va a disminuir el volumen efectivo y finalmente el gasto cardíaco. Un poco hablar sobre las manifestaciones clínicas. Primero hay que tener súper claro, y esto es para que se lo graben en la cabeza, que el shock no es igual a hipotensión y la hipotensión no es igual a shock, no son sinónimos, ¿ya? El shock principalmente se trata, como lo vimos en la definición de shock, un desbalance del aporte versus la demanda de oxígeno. Se trata de perfusión. El shock es un problema de perfusión tisular y esto se puede manifestar en etapas y de distintas maneras y es variable de paciente a paciente. Pero en general el shock parte por un estadio 1 llamado la fase adrenérgica o el pre-shock, en donde al exponerse el organismo a una anoxa, inmediatamente se activa el sistema simpático, sistema nervioso autónomo simpático, descargando adrenalina, catecolaminas en general, ¿ya? Y esto produce el fenómeno que en inglés le llaman fight or flight, ¿ya? Es decir, luchar o escapar, ¿ya? Entonces, cuando uno se prepara para luchar contra la anoxa o cuando uno quiere escapar de algo que nos puede hacer daño, se produce descarga adrenérgica y esto nos produce algunas manifestaciones clásicas, como es la taquicardia, que es el signo más precoz por lejos del shock, taquipnea, ¿ya? Para poder compensar la acidosis láctica que me va a producir aumento de el ácido en la sangre, de hidrogeniones,
al principio hay una hipertensión arterial porque se produce una vasoconstricción periférica producto de estas catecolaminas. Hay temblores musculares, se seca la boca porque se trata de disminuir la producción de líquido en órganos que no son vitales, ¿ya? Entonces hay disminución de la producción de saliva, hay disminución de la producción de orina, entre otras. Hay disminución del vaciamiento gástrico, lo cual lleva a producir náuseas o incluso vómitos. Y puede haber rubicundez secundaria a la vasodilatación que se produce posterior a la descarga adrenérgica. Por lo tanto, es súper importante que nosotros detectemos el shock, ojalá en esta etapa, porque es la más reversible de las etapas del shock. Después avanzamos hacia un segundo estadio, que se llama shock establecido o también periodo de hipoperfusión, en donde vemos todos los síntomas relacionados con la hipoperfusión. Se mantiene la taquicardia, se mantiene la taquipnea, pero ya empezamos a ver un llene capilar enlentecido y este es el signo más fidedigno de shock en el adulto, ya el llene capilar enlentecido, y hay que aprender a evaluarlo. Existe un estudio chileno llamado Estudio Andrómeda que lo condujo el doctor Glenn Hernández, en donde enseña cómo se debe medir el llene capilar de forma correcta para poder hacerlo objetivable en segundos, ¿ya? Y lo invito a revisar ese estudio, Andrómeda. Podemos ver una piel fría, marmórea, ya con estas livideces que da el aspecto como que fuera mármol la piel, ¿cierto? Una piel pálida, fría, con livideces. Ya empieza a aparecer la hipotensión arterial, hay oliguria, se disminuye totalmente el volumen de producción de orina, hay alteración del estado mental, puede haber agitación, pérdida de conciencia, entre otros trastornos mentales. Hay acidosis metabólica manifiesta y hiperlactatemia, que sería la principal causa de esta acidosis metabólica. Y finalmente llegamos a un estadio 3 o llamado shock irreversible, que es cuando se produce la falla orgánica múltiple y esto conduce ya en el 90% de los casos hacia la muerte, ¿ya? Y podemos ver alteraciones de las pruebas hepáticas, podemos ver alteración de la función renal, vamos a ver daño cognitivo severo, podemos tener un infarto o el miocardio secundario al shock, entre otras cosas. Ahora, es importante que sepamos enfrentarnos al shock indiferenciado. ¿Qué es el shock indiferenciado? Aquel shock cuya causa no es evidente y por ende debemos enfrentarlo de manera de ir buscando la causa mientras vamos tratando las condiciones que le provocan riesgo vital a nuestro paciente. El enfrentamiento de todo choque indiferenciado debiera ser a través de la evaluación primaria A, B, C, U, D, E, es decir, vamos a manejar vía aérea, ventilación, la circulación, vamos a evaluar con ultrasonido, que es súper importante para el manejo del choque indiferenciado, el déficit neurológico y después exponer y abrigar a mi paciente. En la evaluación primaria los puntos claves son manejo de la vía aérea, ¿ya? Siempre hay que partir con un manejo básico de la vía aérea, nunca llegar a intubar a mi paciente a menos que esté premortem, ¿ya? El paciente que se está muriendo, que está hipoventilando, que está en coma o evidentemente en apnea, francamente en apnea, o que está a punto de hacer un paro cardiorrespiratorio, ese es el paciente que yo voy a intubar al tiro. Pero todos los demás deberían ser un manejo básico de vía aérea inicialmente, con oxígeno en alto flujo, porque el oxígeno la oxigenoterapia en estos pacientes es importante para mejorar la perfusión tisular y también para disminuir el trabajo respiratorio. Y la intubación va a ser en un segundo tiempo, ¿ya? Y eso lo deben ver en la clase que corresponde de manejo de vía aérea avanzada. Vamos a instalar vías venosas gruesas y cortas, ¿ya? Si se acuerdan de las leyes de caudales y de presiones, a mayor grueso del continente es mayor el flujo, ¿ya? Pero si hacemos el continente más largo, el flujo se enlentece, ¿ya? Por lo tanto, la vía venosa debe ser, ojalá, gruesa y corta, ¿ya? Idealmente vía calibre 18
16 o 14, pero hay que asegurarse que sean de las cortas, porque hay algunas que son más largas. Y por eso también es importante que tengan claro que el catéter venoso central no es adecuado para reanimar con volumen, porque el catéter venoso central suele ser un catéter delgado y muy largo, lo que permite muy poco flujo. El catéter venoso central sirve específicamente para infusión de medicamentos o fluidos de mantención, pero no para reanimar a un paciente, ¿ya? Así que hay que preferir las vías venosas gruesas y cortas. No hay que dudar nunca en iniciar volumen. El manejo inicial de todo shock es con volumen. Y esto da lo mismo si es un paciente cardiópata, renal, con hipotiroidismo o cualquier otra condición que ustedes crean que deberíamos restringir volumen. Aquí da lo mismo. Si el paciente tiene signos de shock, hay que reanimarlo con volumen. Y el volumen ideal para la reanimación y lo que está demostrado que mejora mortalidad es los cristaloides endovenosos. Ahora, obviamente existen excepciones, como lo es el shock hemorrágico, en donde uno debiera reponer lo que pierde. Se pierde sangre, hay que reponer sangre, pero eso lo veremos en reanimación del trauma con mayor detención, ¿ya? Pero lo principal es que hay que iniciar volumen, sí o sí, independiente de la causa del shock, y ya vamos a ver por qué. Monitorizar estrictamente a mi paciente y medir diuresis, ¿ya? Este paciente choqueado debe instalarse una sonda Foley idealmente y medir la diuresis en forma horaria, porque es una de las formas que tengo para medir mi respuesta a tratamiento. Hay que considerar la intubación después de hacer una correcta reanimación del paciente. Como lo verán en la clase de manejo de vía aérea avanzada, no es bueno intubar a un paciente sin haberlo reanimado correctamente antes, ¿ya? Así que el manejo de la vía aérea queda en forma secundaria, pero sí lo que se recomienda es disminuir el umbral de intubación, ¿ya? Esto quiere decir, si yo antes a un paciente consciente, bien despierto, con buen trabajo respiratorio, oxigenando bien, no lo voy a intubar, ahora debo pensarlo 2 veces, porque la disminución del trabajo respiratorio, por muy leve o muy esforzado que sea, disminuye el consumo de oxígeno, ¿ya? El solo hecho de reemplazar la musculatura respiratoria de mi paciente con un ventilador mecánico me va a disminuir un gasto metabólico importante y concentrar el oxígeno en los órganos que importan, ¿ya? Como parte del estudio inicial, siempre hay que tomar un hemograma completo. Esto me va a permitir ver los parámetros inflamatorios, ver si hay anemia, si hay trastornos de la coagulación a nivel de las plaquetas, ¿ya? Los parámetros inflamatorios como la PCR, la ferritina, entre otras, me van a permitir establecer la posible causa del shock. Debo medir marcadores cardíacos como también estudio de la causa. Voy a medir lactato porque me va a permitir medir la respuesta a tratamiento. Voy a buscar un panel metabólico que incluya pruebas hepáticas, quizás enzimas pancreáticas según mis sospechas clínicas. Medir el estado ácido-base, esto se puede hacer simplemente con gases venosos, no siempre es necesario el gas arterial, porque recuerden que nosotros medimos saturación de oxígeno, vemos trabajo respiratorio y eso es clínico. A veces no es necesario tomar gases arteriales para ver cómo está funcionando la parte respiratoria, y con gases venosos puedo hacer ciertas interpretaciones. Lo más importante, la parte ácido-base en estos casos. Y los electrolitos especialmente, y no olvidar el calcio, porque el calcio puede también, la hipocalcemia puede ser causa de shock, ¿ya? Y bueno, hay que realizar un estudio que sea dirigido a la causa. También, como recordatorio, alguna vez un profe me dijo esta frase: toda mujer en edad fértil está embarazada hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, las mujeres en edad fértil a veces vamos a tener que pedir dentro del panel de exámenes una beta-HCG para descartar embarazo. Luego de el manejo inicial, el ABC, ¿no es cierto? Siempre es bueno,
si es que está la herramienta disponible, realizar una evaluación con ultrasonido. Y existe un protocolo, que más protocolo es un mapeo para evaluar ciertas cosas con ultrasonido para poder orientar la reanimación y para saber más o menos para dónde va la moto, para dónde está la causa del shock. Y eso es lo que se llama el RUSH, ¿ya? O el Rapid Ultrasonography for Shock and Hypotension, ¿ya? O ultrasonido rápido para el shock y la hipotensión. Y lo que va a evaluar tres áreas principales, que son la bomba, el tanque y las cañerías, que son esas imágenes que aparecen ahí, ¿ya? Es decir, uno debe esquematizar mentalmente el funcionamiento circulatorio de nuestro organismo en tres áreas principales. La bomba, que es el corazón, ¿ya? Que me permite bombear la sangre, valga la redundancia, hacia los tejidos. Las cañerías, que son las vías por donde se transmite esta sangre hacia los órganos vitales y no vitales. Y el tanque, que es el dispositivo por donde retorna la sangre y se devuelve al corazón, es decir, principalmente la vena cava inferior, ¿ya? Actualmente se ocupa un RUSH modificado que se denomina RUSHED, ¿ya? En donde lo que vemos principalmente es primero una ventana cardíaca, ya dos ventanas cardíacas la verdad, que me permiten ver cómo está la contractilidad, cómo está el ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo, si es que hay derrame pericárdico, me va a permitir ver después la vena cava inferior, que me va a decir si es que está colapsable o está pletórica, es decir, está flaquita o está llena de sangre, que me va a orientar a ciertas causas. Luego tengo ventanas abdominales que me permiten ver si hay líquido libre en el abdomen. Luego voy a ver cómo está la aorta, ¿ya? Que también es una causa de shock. La disección de aorta abdominal puede ser una causa de shock hipovolémico. Luego veo las ventanas pulmonares, que me van a permitir ver si hay signos de congestión, ¿ya? O si hay líquido libre en la pleura, es decir, derrame pleural. Y finalmente lo que se agregó, la ED del RUSH, es buscar ectópico y buscar trombosis venosa profunda según la sospecha clínica, ¿ya? Entonces, si yo sospecho en una mujer un abdomen agudo, sería bueno buscar dirigidamente un embarazo extrauterino que me pudiera explicar la causa del shock de esta paciente, ¿ya? Junto con una beta-HCG positiva me pueden ya más o menos orientar para dónde va la cosa. Y en el paciente con disnea de causa no precisada, que está choqueado y que no le encuentro mucha cosa al examen físico ni al examen ultrasonográfico, de repente es bueno evaluar las extremidades inferiores con el Doppler y buscar signos de trombosis venosa profunda, ¿ya? En general, como concepto, para que sepan, una disnea de inicio agudo con shock y que además tiene trombosis venosa profunda, hay que sospechar TEP. Eso es TEP hasta que se demuestre lo contrario. Algunas cosas que podemos ver con el ultrasonido, ¿ya? Podemos diagnosticar taponamiento cardíaco, ¿ya? Que no necesariamente es la presencia de derrame, ¿ya? Sino que es el colapso generalmente de las cámaras derechas, que son las cámaras que primero colapsan con el derrame pericárdico masivo. Entonces vemos derrame más un colapso de las cámaras derechas y con una vena cava inferior que está pletórica. Eso es un shock obstructivo producido por un taponamiento cardíaco. Por otro lado, otro tipo de shock obstructivo es un paciente choqueado con un ventrículo derecho grande o con ciertos signos que son específicos de TEP, que no son el objetivo de esta clase, ya que te va a hacer sospechar un TEP en contexto de un paciente choqueado. Este paciente lo vamos a tener que trombolizar probablemente para aliviar su shock. En el caso del shock cardiogénico podemos ver mala contractilidad, podemos ver dilatación o hipertrofia del ventrículo izquierdo, y hay ciertas metodologías para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo cual te va a orientar hacia el shock cardiogénico. También podemos ver si hay derrame pericárdico sin signos de taponamiento, signos de congestión pulmonar, que son las llamadas líneas B pulmonares, si las quieren buscar,
y el derrame pleural de manera bilateral. Todo esto te orienta hacia una falla de bomba, es decir, un shock cardiogénico. También podemos ver una vena cava inferior pletórica en los casos de shock cardiogénico, pero también se ve en el shock obstructivo, y en la insuficiencia cardíaca sin shock también se ve, ¿ya? Así que la verdad es que es algo bien específico, pero orienta según la clínica. En cambio, una vena cava inferior colapsada con amplia variación respirofásica, es decir, que se dilata y se colapsa nuevamente junto con la respiración, eso te habla de que hay una depresión de volumen intravascular y te puede orientar hacia un shock hipovolémico o distributivo, por ejemplo. A nivel de la aorta podemos ver la disección aórtica buscando el flap o un aneurisma que en contexto de shock te va a hacer sospechar una disección aórtica cuando hay ensanchamiento de la aorta abdominal. Y finalmente, como les comenté, el Doppler venoso de extremidades inferiores, que nos permite ver si hay coágulos dentro de la vena femoral o la poplitea, o si hay disminución de la compresibilidad de estas venas o disminución de flujo distal al Doppler. Esto en contexto de shock te habla de un TEP secundario TBP. Manejo inicial de todo shock, como hablamos, es reanimación con volumen. Ya es súper importante que todo shock lo empiecen a reanimar siempre con volumen. Ahora, ¿por qué es importante la volemización generosa al inicio de la reanimación del shock? Es porque, nuevamente, la ley de Frank-Starling, si ustedes la interpretan desde lo más grande a lo más chico, se van a ver, desde lo general a particular, vamos a encontrar que la unidad mínima para que funcione, para que tengamos una buena presión arterial media, es la precarga, ¿ya? Para que haya gasto cardíaco tiene que haber volumen efectivo y tiene que haber una frecuencia cardíaca adecuada. Para que haya un buen volumen efectivo tengo que tener buena contractilidad. Y para que tenga buena contractilidad tengo que tener buena precarga y buena poscarga. Como en la gran mayoría de los shocks la poscarga no está comprometida, ¿ya? Primero tengo que solucionar la precarga, ¿ya? Es decir, tengo que asegurarme que ese continente tenga un buen contenido para poder reanimar al paciente. Por lo tanto, aunque el paciente sí o sí requiera drogas vasoactivas, yo necesito mantener bien mi precarga y para eso necesito aportar volumen a mi paciente. Ahora siempre está la pregunta, y bueno, y volvemos a recalcar reanimación con volumen, siempre está la pregunta, primero, ¿con qué solución reanimo a mi paciente? Bueno, lo primero que uno tiene que meterse en la cabeza es que tengo que reponer lo mismo que pierde mi paciente. Por lo tanto, si mi paciente está perdiendo sangre, debo reponer sangre, ¿ya? Y eso lo veremos en la clase que corresponde. Pero para el resto de los shocks, en donde no hay pérdida de sangre, debemos reponer plasma, ¿ya? Y no hay ninguna solución que se equipare al plasma sanguíneo. Existe el llamado suero fisiológico, que de fisiológico no tiene nada porque solo se compone de sal, ¿ya? Así que su nombre más correcto debería ser solución salina al 0,9%, y que tiene un sodio y un cloro en niveles más, el sodio por lo menos lo tiene en niveles más o menos fisiológicos, pero el cloro es superior, ¿ya? Acuérdense que el cloruro de sodio tiene los mismos miliequivalentes de sodio y cloro, más o menos 154 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, yo estoy aportando sodio que es en niveles fisiológicos, pero con un cloro que es suprafisiológico. Y eso al final me crea una diferencia de iones que van a hacer que se produzca una acidosis metabólica hiperclorémica, ya que eso está demostrado que puede ocurrir con la solución fisiológica. Ahora, hay otros estudios que han comparado la solución fisiológica versus el Ringer, en donde tenemos una solución que tiene sodio a concentraciones fisiológicas con un cloro mucho más bajo, pero que además aporta potasio, aporta calcio y aporta lactato. Primero está y es una preocupación que existe de manera histórica, que estamos aportando lactato a un paciente que probablemente tiene hiperlactatemia.
Pero hay que recordar que esa hiperlactatemia no necesariamente es algo malo. Si bien el lactato es uno de los causantes de la acidosis metabólica en el shock, el lactato más que nada es una manifestación de que está ocurriendo metabolismo anaerobio, ¿ya? Y el aportar más lactato no ha demostrado que empeora la acidosis metabólica. De hecho, el Ringer últimamente se ha visto que es más beneficioso que la solución fisiológica porque disminuiría este riesgo de acidosis hiperclorémica, ¿ya? Y es netamente por la diferencia de iones que tiene, ¿ya? Pero hay otros estudios también que han visto que no hay mucha diferencia entre ambas soluciones. Por lo tanto, la elección del cristaloide que vamos a usar debiera ser según el juicio y con algunos datos relevantes que hay que manejar, que de manera rápida se los menciono. Por ejemplo, en el caso de pacientes con patología neurológica aguda del sistema nervioso central, como pacientes con TEC o con ACV, donde hay que hacer neuroprotección, el fluido de elección es la solución fisiológica, porque es la solución más benigna, por así decirlo, con respecto a la presión intracraneana. En el caso de enfermos renales crónicos, existe algunas recomendaciones de expertos en donde se prefiere el uso de solución fisiológica para evitar el empeoramiento de la acidosis metabólica producida por el síndrome urémico, ¿ya? Para todo lo demás, se podría preferir el Ringer, pensando en que tiene menos riesgo de acidosis, de acidosis hiperclorémica, ¿ya? Al final, la idea es que ustedes busquen las diferencias, los detalles y ustedes ocupen su criterio para elegir la mejor solución. Pero en mi opinión, el Ringer lactato se está ganando más terreno en ese sentido. Ahora, la otra gran pregunta, el otro gran dilema: ¿cuánto volumen pasamos? En general, hay que tener claro que en una persona adulta en shock van a aguantar, independiente de sus antecedentes, independiente de su resistencia al volumen, por decirlo de alguna manera, van a aguantar al menos 1500 a 2000 ml de suero en bolo, ¿ya? Y que esto viene de la razón 10 a 20 ml por kilo, ¿ya? Y existen formas de ir monitoreando la respuesta a volumen, las cuales no vamos a entrar en mucho detalle, pero yo puedo ir auscultando a mi paciente para ver que no haga una congestión pulmonar. Puedo utilizar el ultrasonido para ver predictores de respuesta a volumen y para ver también el tema de la congestión pulmonar. Y puedo ir midiendo diuresis, ¿ya? Para ver que mi paciente está balanceando lo que yo le estoy aportando. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Por un lado, hacer pruebas de volumen, ¿ya? Es decir, ir pasando bolos de 250 a 500 ml de forma rápida e ir revaluando. Revaluar la presión, revaluar la perfusión, revaluar el estado de conciencia, la diuresis, ir auscultando al paciente o haciendo ultrasonido y viendo si es que me cumple con la diuresis 0,5 ml por kilo por hora. ¿Ya? Y según eso le voy aportando más bolos de 250 a 500 ml y así sucesivamente hasta que mi paciente vea que ya responde al volumen, mejoró la perfusión, mejoró la conciencia, mejoró la presión, está orinando bien, o definitivamente el paciente no mejora y ya está presentando signos de congestión pulmonar. Ahí yo me puedo detener y empezar a pensar en iniciar drogas vasoactivas. Por lo tanto, una vez que veo que mi paciente no hay caso con el volumen, debo pensar en iniciar drogas vasoactivas. Y como a modo de muy superficial, las drogas vasoactivas las podemos clasificar en dos grandes grupos: los vasopresores, que es decir, que van a producir vasoconstricción a nivel periférico, y los inótropos o inotrópicos, que son los que tienen efecto a nivel de la contractilidad miocárdica. Y ambas tienen el objetivo de elevar la presión arterial media, mejorando la perfusión a los tejidos. Ahora hay que tener súper claro que las drogas vasoactivas por sí solas no mejoran mortalidad en el shock. No hay estudios que demuestren mejoría de la mortalidad en pacientes con shock. El volumen sí,
¿ya? Los bolos de volumen sí mejoran la mortalidad inmediata en el paciente con shock, independiente de los antecedentes y independiente del estado de la volemia inicial, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que portar volumen primero, vuelvo a repetir. Y las drogas vasoactivas van a ser un coadyuvante solamente cuando ya mi paciente ya no soporta más volumen en su organismo, es decir, ya hizo un tercer espacio o se congestionó a nivel pulmonar. La droga vasoactiva inicial de elección en casi todos los shocks es la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina tiene un efecto a nivel de receptores alfa 1 que están a nivel periférico en los vasos sanguíneos y producen vasoconstricción, y también tiene un efecto beta 1 que está a nivel del corazón y tiene un efecto cronotrópico, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es de primera línea? Porque el efecto alfa suele ser mucho mayor que el efecto beta. Entonces lo que hace es, al estimular los receptores alfa, produce una vasoconstricción periférica que permite un aumento de la resistencia vascular sistémica, y esto nos permite mejorar la precarga, ¿ya? Por otro lado, al estimular los receptores beta, produce un leve aumento de la frecuencia cardíaca de manera inicial, pero como el efecto alfa es mayor que el beta, al producir vasoconstricción y mejorar la presión arterial media, el organismo responde de manera refleja disminuyendo la frecuencia cardíaca por estas leyes de Starling. Ya aumentó la resistencia vascular sistémica, por ende aumenta la presión arterial media, por ende el gasto cardíaco debe descender para no producir un mayor aumento de la presión arterial media. Y esto, la forma más fácil de regularlo es a través de la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a bajar la frecuencia cardíaca. Y esto es lo que nos permite tener un buen efecto vasopresor casi puro, ya con la noradrenalina. Después tenemos la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina suele ser de primera línea en el shock anafiláctico, y este es el único shock, vamos a verlo más adelante en el internado, que la droga vasoactiva va a mejorar la mortalidad de manera inmediata, ¿ya? Pero en todos los demás tipos de shock en general se ocupa de segunda línea, porque tiene un efecto beta 1 muy poderoso, ya con efecto cronotropismo importante, ya, es decir, aumenta mucho la frecuencia cardíaca, y además tiene un efecto alfa 1 y beta 2. Los receptores alfa 1, acuérdense que producen vasoconstricción a nivel periférico, pero los beta 2 producen vasodilatación a nivel periférico. Pero lo bueno es que la adrenalina tiene un efecto alfa 1 mucho mayor que beta 2, por ende la vasoconstricción va a producir más vasoconstricción que vasodilatación, y esto permite un aumento directo de la presión arterial media. ¿Cuál es la desventaja? Que como tiene un efecto beta 1 importante, es que puede producir taquiarritmias. Por eso se prefiere como coadyuvante y no como primera línea en la mayoría de los shocks, excepto en el shock anafiláctico, donde es tratamiento del shock anafiláctico. Después tenemos la dobutamina, que es una droga vasoactiva que es beta selectiva, ¿ya? Tiene un efecto beta 1 aumentando la frecuencia cardíaca y beta 2 produciendo vasodilatación. Pero justamente por eso no suele usarse de primera línea, porque en los pacientes choqueados habitualmente están hipotensos y la vasodilatación puede empeorar esa hipotensión arterial. Entonces la dobutamina generalmente se va a utilizar como segunda línea del shock cardiogénico para permitir un mayor aumento de la frecuencia cardíaca y aumentar el gasto cardíaco, porque los receptores beta también producen inotropismo positivo, ¿ya? Y mejorar la mala perfusión a través de la vasodilatación distal. Pero recuerden que igual hay que apretar a estos pacientes con noradrenalina antes, porque la mayoría va a estar hipotenso, y luego le agrego la dobutamina si es que veo que hay signos de mala contractilidad a la ecocardiografía, por ejemplo. Por último, breves palabras sobre la dopamina. La dopamina en la urgencia no es muy buena, ya que tiene efectos muy variables, actúa a nivel de muchos receptores, ya tanto adrenérgicos como dopaminérgicos, entre otros, ¿ya?
Y el efecto es dosis dependiente, por ende no es, digamos, la favorita dentro de la reanimación en la urgencia. Hay que usarla si es que no hay nada más, pero en general se prefiere utilizar primero noradrenalina, agregar adrenalina o dobutamina según los requerimientos y la causa del shock. Ahora, ya polemicé a mi paciente. Está con 2 drogas vasoactivas. Lo intubé y lo conecté a ventilación mecánica invasiva porque seguía inestable. Está hipoperfundido, sigue inestable, parece que no responde a mis medidas. ¿Ahora qué? Bueno, hay algunas cosas que podemos ir agregando a nuestra sospecha o a nuestra terapia cuando el paciente, a pesar de el volumen, la cantidad de volumen correcto, la cantidad y dosis de drogas vasoactivas correcta, no, al parecer no responde de manera hemodinámica como a mí me gustaría. Lo primero es pensar en insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Que puede ser causa del shock de mi paciente o puede ser una consecuencia de la mala perfusión orgánica. Las glándulas suprarrenales son una de las primeras, de los primeros órganos en caer cuando el paciente está muy mal perfundido, ¿ya? Y esto inhibe la secreción de cortisol, lo cual disminuye la respuesta al estrés y automáticamente empieza a perpetuar la hipotensión arterial, entre otros trastornos electrolíticos, hipoglicemia, etc. Por lo tanto, primero, siempre hay que sospechar insuficiencia suprarrenal en un paciente choqueado que llega con compromiso de conciencia, con hipoglicemia, con alteraciones, con hiponatremia y con hipercalemia, ¿ya? Y sobre todo en pacientes que son usuarios crónicos de corticoides y que se ven enfrentados a un salto en alguna dosis o en algún evento estresante o algún procedimiento invasivo sin aumento adecuado de dosis, ¿ya? Eh, o pacientes que derechamente tienen una insuficiencia suprarrenal primaria como la enfermedad de Addison, ¿ya? O también en pacientes que están choqueados, que a pesar del volumen y a pesar de estar con 2 drogas vasoactivas, parecieran no responder aún. A estos pacientes hay que administrarles un bolo de hidrocortisona, 200 miligramos de manera endovenosa, ya sea por la sospecha o como prueba terapéutica, cuando el paciente ve que no anda bien con las medidas que ya mencionamos. ¿Ya? Así que recuerden los corticoides primero como causa de perpetuación del shock. En segundo lugar, piensen en el calcio. ¿Ya? La hipocalcemia es una causa de shock también. La hipocalcemia se sospecha principalmente en pacientes que están choqueados o que tienen algunos síntomas y signos específicos y con un electro que muestra una prolongación del QT a expensas del ST, ¿ya? Y eso es lo más característico de la hipocalcemia, a diferencia de otros, del síndrome el síndrome de QT prolongado primario, en donde hay una prolongación del QT, pero que está producida principalmente por alteraciones en la repolarización, ya es decir, la onda T está más ancha. En este caso la onda T se ve normal, pero el ST está alargado. Entonces eso prolonga el QT. Y eso es típico de la hipocalcemia. En esos casos, en el contexto de un paciente muy choqueado, se puede administrar de 1 e incluso 2 gramos en 100 ml de solución glucosada al 10%, perdón, en 10 minutos endovenoso, ¿ya? Entonces, solución glucosada al 5% en 10 minutos, ¿ya? Y esto se puede pasar por vía periférica. Finalmente, hay que sospechar en algunos casos cuando tenemos un paciente con intento de suicidio o ingesta medicamentosa o derechamente viene con compromiso de conciencia, con convulsiones, con síndrome anticolinérgico y vemos esto en el electrocardiograma, ya que es una taquicardia sinusal con QRS ancho, hay que sospechar intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Esta es otra causa de choque indiferenciado y el tratamiento debe ser inicialmente al tiro bicarbonato de sodio en dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilo endovenoso. ¿Ya? Ahí depende de la solución que uno ocupe,
no tiene que calcular más o menos los miliequivalentes, eso lo vamos a ver en algún momento, le vamos a dejar un resumen para eso. Pero es otra cosa que puede ser causa de un shock en un paciente y que no me responde a volumen ni a drogas vasoactivas. Eso ha sido la clase. Cualquier consulta me pueden enviar algún correo. Muchas gracias.